Hola a todos y bienvenidos a la Chuleta de Osler. Me gustaría hablar en este video acerca del eje cardíaco. Yo creo que es uno de los misterios del estudiante de medicina, una de esas cosas donde el profesor o el médico adjunto está explicando lo que es el eje cardíaco y nosotros como estudiantes o como jóvenes residentes asentamos con la cabeza sin realmente entender de lo que me están hablando. Y es porque a lo mejor parece muy complicado y al no entenderlo, no entendemos la utilidad que tiene, ¿no? Me pregunto a mí mismo, ¿debería perder tiempo calculando el eje? ¿Me sirve? ¿Debería escribirlo, calcularlo? Y si a lo mejor no me va a servir. La respuesta es que dependiendo solamente de la clínica, principalmente del paciente, de lo que tiene el paciente, el motivo de consulta por el que viene, y solamente mirando las ondas y teniendo una idea general del por qué viene, solamente con eso yo ya puedo tener una serie de diagnósticos diferenciales. Entonces, en simples palabras, el eje cardíaco, saber o tener una idea general de más o menos dónde está, me puede servir mucho a la hora de pensar en qué es lo que tiene este paciente. El corazón está en el pecho, eso ya lo sabemos, y el nodo sinusal, donde empieza toda la electricidad, está más o menos, si yo me acerco, me voy a acercar, está más o menos aquí. Y la electricidad va en este sentido, llega al nodo auriculoventricular y luego se reparte por los dos ventrículos y se produce la sístole ventricular, ¿no? La despolarización de los ventrículos. Entonces, digamos que la energía se mueve hacia abajo y hacia la izquierda. Claro, yo tengo la izquierda acá, entonces la energía se mueve en esa dirección, la electricidad se mueve en esa dirección. Digamos que se va para acá, también algo de electricidad para acá. Incluso la electricidad también puede ser registrada muy a la izquierda y no solamente abajo. Y también puede registrarse la electricidad abajo. Entonces, digamos que la electricidad fluye en todas esas direcciones. Entonces, una derivación del electrocardiograma justamente hay una acá abajo justo, que viene a ser AVF, y hay una que está a la izquierda, una derivación de las extremidades que está a la izquierda, que es D1. Y hay otra que está muy a la izquierda, que es la L, ¿verdad? De left. Esa derivación se llama AVL. Entonces, estas reciben reciben la electricidad, se acerca a ellas. Por eso, aquí el QRS va a ser más positivo. Si yo quiero dibujar así un QRS rápido, y pido disculpas por el movimiento, pero es la única forma en que me va a salir bien el QRS. Entonces, en estas derivaciones izquierdas sale muy positivo, una R muy alta sale aquí porque la electricidad se acerca a ellos. De igual forma, si la electricidad para abajo, muy probablemente en AVF también yo vaya a tener un QRS muy positivo. Aquí está. Donde más positivo sale es donde la electricidad va directamente. Habíamos dicho que el nodo sinusal estaba aquí y la electricidad toma justo esta dirección, que es más o menos 60 grados. Si yo planteo una horizontal ahí, estos son 60 grados y eso corresponde a D2. Entonces ya vemos cómo se va armando mi plano cartesiano, ¿no? AVL D1 por acá, D2 acá y AVF abajo. Y aquí es donde, pues como la electricidad va directamente, es todo muy positivo. Todo es muy positivo y es justamente donde mejor voy a ver la función del nodo sinusal, que vendría a ser la onda P. Entonces, por eso decimos que la onda P se ve mucho mejor en las derivaciones D2 y D1. Esto es incluso hasta discutible porque no necesariamente la despolarización de D1, mejor dicho, no necesariamente la posición donde está la derivación D1 recibe la electricidad del nodo sinusal. De hecho, es casi como que ni se acerca ni se aleja, ¿no? Es más un poco de dos. Por eso dicen que en D1 la onda P es como difásica. Pero esto es sometido a diferentes variantes. Entonces, a lo mejor la onda P aquí es positiva negativa y en D2 es donde es más positivo. Entonces, ¿dónde busco la onda P? Donde va la electricidad directamente y eso corresponde a 60 grados. Eso es como para tenerlo en cuenta. Y del lado derecho, R de right,
aquí está AVR, en el lado derecho, la electricidad se aleja, ¿no? Digamos que el vector va así, se está alejando. Y todo lugar de donde la electricidad se aleja se registra como negativo. Por eso en AVR, de hecho, la onda de despolarización es incluso al revés. Y la onda T siempre sigue a la onda más grande, ¿no? Entonces, si aquí hay una S profunda, porque esto es una S profunda, no es una R, la onda T será como negativa y eso es normal. Entonces, ya vemos cómo estos son bastante opuestos. AVR se aleja, negativo, AVL se acerca, es positivo. Ya estamos poco a poco completando nuestro plano cartesiano sin haberlo dibujado, solamente teniendo una idea de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? De dónde se va la electricidad y estas cosas. Entonces, nos falta, creo, una muy importante que es D3. D3 está aquí, en el territorio, un poquito hacia la derecha, hacia abajo, y podemos ver cómo, y esto a manera de poder recordar para los memoristas, podríamos decir que voy en orden, ¿no? de izquierda a derecha, de 1, de 2 y de 3, y así nunca me olvido de dónde está cada una, ¿no? Para los más memoristas. Entonces, D3 está ahí y como vemos la electricidad no se acerca ni se aleja de D3, es casi como si D3 lo estuviera viendo pasar, yo estoy viendo pasar y por eso a veces en D3, y esto es absolutamente normal, que un QRS tenga una fase positiva y una fase negativa. Entonces es perfectamente normal, es como que está viendo que se va acercando y luego cuando ya pasó hace una S. Es perfectamente normal ver una RS en D3. Entonces, incluso se puede ver aquí una S pequeñita también en AUF si el vector, el eje finalmente es de 60 grados, AUF también ve pasar el vector eléctrico. Entonces hay un positivo y hay un negativo, lo mismo para VL dependiendo. Entonces, si la electricidad se mueve para la izquierda, para abajo a la izquierda, si sigue esa dirección, entonces, ¿cuál finalmente es el eje cardíaco? ¿Dónde yo dibujo el eje? Tengo que escoger uno. Y esto es lo que en realidad no importa mucho, creo yo, y esto es una opinión personal. Esto es lo que en realidad no importa mucho. No importa en realidad dónde está finalmente ese único eje cardíaco que será como el promedio. Porque lo que a mí me interesa realmente es que sea un eje normal, que esté entre esto y entre esto, ¿no? Que esté en todo ese sector es lo que finalmente a mí me interesa. Eso es un eje normal, que esté entre menos 30 y 90 grados. Si está entre menos 30 y 90 grados, ese eje cardíaco es normal, puede estar, digamos, tranquilos. Es un corazón que tiene sus fibras de conducción bien puestas, sus fibras de conducción funcionan y su estructura, su anatomía estructural es normal. No hay cavidades grandes, sus cavidades no están dilatadas, sus cavidades no están sometidas a mayor presión, o sea, no hay sobrecarga, el corazón no tiene que hacer más esfuerzo para bombear y eso permite que la electricidad fluya bien y en el electrocardiograma las ondas que registran me den la idea de un eje normal. Lo que me debe preocupar es cuando el eje es anormal, cuando tenemos energía, electricidad fluyendo más allá de los 30 grados, cuando tenemos energía, electricidad fluyendo más allá de los 90 grados. Eso es lo que a mí me debe llamar la atención, lo que a mí me debe dar una idea de que ahí algo anda mal. Porque significa que los ventrículos, que ese corazón está sometido a mayores presiones, tiene que hacer más esfuerzos y probablemente ya tenga un agrandamiento de cavidades. Las desviaciones de la electricidad, y ojo que digo así, las desviaciones de los vectores, no necesariamente solamente del eje, pueden ser hacia más a la izquierda, y se llama desviación hacia la izquierda cuando es menor a menos 30, cuando está en ese territorio, y cuando es más de 90, cuando está en ese territorio. Cuando es mayor a 90 grados, cuando está en ese territorio de abajo a la derecha,
decimos que hay una desviación hacia la derecha, ¿no? Esas son las dos posibilidades. Existen otras desviaciones cuando el eje está registrado en esta área y tenemos electricidad que se mueve para acá. Esas desviaciones son muy aberrantes, hablan de un corazón muy afectado y les dicen eje indeterminado, ¿no? Incluso, y esto yo no lo puedo dibujar porque lo que ustedes están viendo es un plano en dos dimensiones. Es un plano en dos dimensiones, hay largo y ancho, pero no hay profundidad. Pero digamos que a veces el eje se va hacia la pantalla. Es como si saliera hacia la pantalla en tercera dimensión. Es otra forma de entender los ejes también. Son ejes indeterminados. Lo que a mí me debe importar son los ejes que están desviados hacia la izquierda y los ejes que están desviados hacia la derecha. Generalmente las desviaciones a la izquierda hablan de alteraciones del ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a escribir aquí, patología del ventrículo izquierdo. Un agrandamiento del ventrículo izquierdo, tiene que hacer mucha más fuerza, una hipertrofia ventricular, una sobrecarga izquierda, un paciente muy hipertenso con cardiopatía hipertensiva, probablemente sus ondas sean mucho más grandes. Y luego las desviaciones hacia la derecha hablan de patología del ventrículo derecho. Pero, y esto es que afecta directamente, también habla de patología pulmonar. Porque todo lo que está detrás del pulmón, acordémonos que el ventrículo derecho lo que hace es bombear sangre a través del tronco arterial pulmonar hacia los pulmones. Entonces, cuando hay una sobrecarga del ventrículo derecho es porque el pulmón tiene algún stop, porque el pulmón tiene mayor resistencia al flujo, una hipertensión pulmonar, una embolia pulmonar. Son las cosas que hacen que el ventrículo derecho tenga que hacer mucho más esfuerzo, sobrecarga e hipertrofia, incluso una hipertrofia pulmonar. Un paciente EPOC con mucha hipoxigenación, un paciente que no oxigena bien. El pulmón lo que hace es producir vasoconstricción en un intento por compensar esa hipoxemia. El pulmón cree que no hay tensión y produce vasoconstricción a través de sustancias vasoactivas. Hay una mayor carga del ventrículo derecho que hace mayor fuerza para bombear y se desvía el eje hacia la derecha. Esto a veces se ve muy claramente con un bloque de rama derecha. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se ve una desviación de eso? De eso ya lo hablaremos después. Entonces, yo creo que esto es un resumen muy simplista del eje cardíaco. La respuesta es que sí me debe importar saber más o menos dónde está el eje, que no esté desviado, y si está desviado, ¿para dónde? Si es a la izquierda o hacia la derecha. Vamos a hacer un pequeño repaso a dibujar nuestro plano cartesiano. Este es nuestro plano cartesiano finalmente. Y pues habíamos dicho, ¿dónde están las derivaciones? Pues la principal, D1, aquí es donde empieza todo, hacia el pie, donde están los feet, ahí está AVF, donde está a la izquierda, para el lado izquierdo, donde está el brazo izquierdo, ahí está AVL, y luego empezamos 1, 2 y 3, lo habíamos dicho así como para acordarnos, D2 está aquí, y D3 está un poquito hacia la derecha, ¿no? Entonces, habíamos dicho que todo empezaba en el nodo sinusal y que su electricidad, ese vector de despolarización seguía esa dirección hacia D2 justamente. Y eso, si lo ponemos en un plano, si lo comparamos al horizontal, son 60 grados. Eso correspondía a D1, a D2, y más o menos ahí estaba el eje, ¿no? Entonces, lo que me importaba a mí era que el eje esté en este sector de acá. Si está ahí, significa que el eje está entre menos 30 grados y 90 grados. Entonces, eso es lo normal. Una desviación del eje hacia más allá o menos de menos 30 grados, hablaba menos de menos 30 grados, hablaba de una desviación del eje a la izquierda, ¿no? Y eso hablaba de patología de ventrículo izquierdo. Y si estaba en este territorio de aquí,
era porque a lo mejor el eje era mayor a 90 grados, y eso se denominaba desviación del eje a la derecha. ¿Vale? Y yo creo que ya está. Esto es un repaso, así un repaso muy rápido, muy simplista del eje cardíaco. Recordar, es importante saber que no esté desviado, que sea un eje normal. Lo que me interesa es que no esté ni desviado hacia la izquierda o a la derecha, que yo hablaría de patología estructural o de conducción en el corazón.